Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la Casa de Gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. En 1945 marca todo un cambio en la política mundial, se acercó el fin de la Segunda Guerra y con ello Estados Unidos planteó un modelo de seguridad continental en Chapultepec, México, donde la Argentina tuvo un rol principal. Rol estigmatizado porque fue el único país que no declaró la guerra al eje, sí cortó las relaciones, pero recién para fin de marzo de ese año se va a tener en cuenta la declaración formal de guerra con lo único que quedaba, que era Alemania y Japón. A través de eso se empieza a configurar un nuevo mundo y con pasado el tiempo se insinuaría la Guerra Fría y la lucha entre los dos bloques triunfadores de esa guerra, tanto Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados de la NATO, como el bloque soviético. En ellos la Argentina, gobernada por la revolución del 4 de junio del 43, el gobierno militar de Ramírez y en ese momento de Farrell, tenía una figura fundamental que era Juan Domingo Perón. Toda la acción del extranjero, principalmente de Estados Unidos, a través del embajador Sputnik Braden, tenía como destinatario anular la acción de Perón y para ello él coaliga todas las fuerzas políticas del momento para que conformen la Unión Democrática y que esa Unión Democrática pudiese derrotar a Perón. A menudo nos preguntamos cómo era la sociedad previa a la llegada de Perón al gobierno y del 17 de octubre. En realidad era una sociedad que estaba caracterizada por una flagrante desigualdad. No solo desigualdad, sino que era una desigualdad hiriente, una desigualdad que marcaba su estigma. Los sectores trabajadores vivían en condiciones realmente deplorables e incluso había algunos que ni siquiera tenían hogar y estaban obligados a vagar por la pampa tratando de conseguir algún tipo de empleo ocasional. No había leyes de defensa del trabajo, no había mediación del Estado. Para los trabajadores, cualquier protesta significaba represión, tal como se ha vivido en los años del gobierno radical de Irigoyen en los talleres Bacena o luego en la Patagonia. El Estado operaba sistemáticamente en beneficio de la patronal, movilizaba todos sus recursos de violencia y los pobres vivían al margen de la vivienda, de la salud, de la educación, básicamente como parias, en condiciones peores que los animales. Por esta razón es que el peronismo siempre hizo hincapié en este ayer y hoy, en la diferencia entre ese pasado donde los trabajadores y donde los sectores populares eran estigmatizados y el presente donde efectivamente la dignidad humana empezó a caracterizar a los trabajadores y a la sociedad argentina.
Nosotros, yo abrí la luz en el campo, en Bedia, en un lugar donde mi papá iba a cosechar. Mis primeros 2 hermanos, uno nació en Banderaló y otro en Ameguino, según donde llevaban las cosechas, ¿viste? Y mi mamá trabajaba en la cocina y se comía mal, porque ponían los garrones ahí, nosotros comíamos lo que podíamos. Dormíamos en unos galpones con los cojinillos, pero no solo nosotros, todos los peones con los chicos y todo. A mi papá le escribieron de acá de Berisso y le dijeron que Berisso era una tabla de salvación, que había trabajo en los frigoríficos. Sí, había trabajo en los frigoríficos, pero ellos seleccionaban, los ingleses, porque el Swift y el Armour eran de los ingleses, les daban una botellita de alcohol y los mandaban así con ropa, así nomás, no con todo lo que trabajan ahora los obreros, a la cámara fría, y muchos se morían, porque inclusive no había un reglamento que dijera, bueno, trabajan 6 horas y salen, o 3 horas y descansan un poco, y bueno, no, salían ya cuando o tenían reventado el corazón, o ya salían con una bronconeumonía, no había medicina, acá no había hospital en Berisso, los llevaban al policlínico. Mi mamá y mi papá se empezaron a dar cuenta de todo eso. Hicieron los conventillos eran una pieza grande y una cocinita chiquitita, y luego había un pilotón enorme, hecho medio casero, y ahí las mujeres tenían que hacer cola para lavar la ropa. Y el baño era un baño a la turca, que le dicen. Es un baño que viene a ser como un embudo para abajo, que es como que era como una porcelana, qué sé yo, ¿viste? Para que todo vaya. Por supuesto que no había papel higiénico. Nosotros y los chicos íbamos a juntar, en los que podían comer manzana o pera, los papeles. Y si no, con papel de diario. Había papel de diario colgado en un alambre. Porque cuando venían los 3 meses de trabajo, echaban a la gente, como la están echando ahora, para que después no tengan derechos de reclamo. Están haciendo lo mismo, yo me veo en ese espejo y me da mucho dolor haber luchado tanto para caer en la misma, o en lo peor que lo que estábamos. A partir de la Revolución de 1943, la Argentina empezó a cambiar y también la situación de los trabajadores. Los sindicatos que antes habían estado sistemáticamente en la oposición a un Estado dominado por la oligarquía, empezaron a cambiar, no tanto por voluntad propia, sino más bien por necesidad, a partir de los nuevos cambios que se empezaron a implementar desde la dirección, luego departamento, luego secretaría, luego Ministerio de Trabajo, dirigido por el coronel primero y más tarde general Juan Domingo Perón. Hubo más de 120 decretos y normas que empezaron a regular la actividad laboral, que garantizaron el descanso del fin de semana, los accidentes de trabajo, la protección de la mujer embarazada. Naturalmente el Estado intervino en el campo a través del Estatuto del Peón Rural y se fueron incrementando las mejoras en las condiciones de trabajo, en los niveles de ingreso, hasta finalmente derivar en el sueldo anual complementario. Pero efectivamente vamos a ver que los cambios fueron sustanciales, con la mira ya enunciada por el general Perón, no solo de que los pobres fueran todos los días un poquito más felices, sino también fundamentalmente de un reparto del 50% del Producto Bruto para los trabajadores y un 50% para los empresarios. Perón, con mucha inteligencia, señaló que la otra alternativa era profundizar la división en la sociedad argentina, la confrontación,
y que habría un riesgo de que el comunismo pudiera llegar al gobierno y de ese modo expropiaría el total de los bienes de las clases acomodadas. En realidad estábamos muy lejos de esto, pero de todas maneras Perón supo con inteligencia negociar, convencer, seducir finalmente también al empresariado nacional e impulsar cambios drásticos que permitieron que tanto los sindicatos, que al principio lo miraban con desconfianza, como los trabajadores que imaginaron y que empezaron a vivir una Argentina como jamás habían soñado, se pusieron de su lado. Perón no quería saber nada de políticas extranjeras, quería hacer su política. Pero él después pidió la Secretaría de Trabajo y Previsión y le dieron la vicepresidencia. Pero la Secretaría de Trabajo y Previsión la peleó porque él ya tenía la idea fija de cambiar lo que estaba pasando en la Argentina. Ahí el sindicato se pone más fuerte. Y entonces, como no querían aflojar los del frigorífico Swift y Armour, que había 10.000 personas en los dos frigoríficos, no querían aumentar, porque había un montón de puntos por aumentar el salario, pagar cada 15 días, la ropa especial, lugares para la mujer para tener los chicos, tiempo para tener los chicos, 1 mes y medio antes, 1 mes y medio después, un montón de cosas que hicieron que se mejoraba todo, y el salario no te imaginás. Bueno, entonces la fábrica dijo que no, entonces Cipriano dijo, y Perón, vamos a la huelga. Y bueno, pensamos que la huelga iba a durar 15 días, 20 días, duró 3 meses, pero desde los mataderos y todo nos mandaban carne, bofe. Bueno, después de 3 meses de luchar y de cerrar negocios y de hacer mitines y de hablar mi mamá y de hablar Cipriano, ir a una esquina, venía la policía, los corría, de los 3 meses al final la fábrica aflojó porque ellos perdían un montón. Entonces a mi mamá le dieron un sobre amarillo, le dijeron vaya que le pague Perón, o sea que la echaron. Pero toda la demás gente ganó fenómeno. Mi mamá no tuvo que ir más a trabajar a la fábrica porque mi papá ganaba bárbaro. Nos compramos un terreno, una casita de chapa y madera. Los sucesos de octubre de 1945 se va a dar de forma secuencial en cuanto al pedido por parte de los militares de la renuncia de Perón a todos sus cargos, justamente el día de su cumpleaños, el 8 de octubre, el retiro a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión con un acto público y yendo Perón con Eva a descansar a una isla del Tigre, va a ser combinado por la Marina a ser encarcelado y llevado a la isla Martín García en el medio del Río de la Plata. En ese contexto, tanto Eva Duarte, su mujer, como el resto de sus colaboradores intentan lograr tanto un habeas corpus como llegar a los distintos sectores políticos y sindicales para tratar de sumar voluntades a favor de Perón. La CGT en ese momento tras un duro debate, logra que el 18 de octubre se pueda hacer un paro general en reclamo no solo de los derechos perdidos, ya que una vez arrestado Perón se anulan todos los derechos que a través de los 120 decretos leyes que él impulsó, que es desde las vacaciones pagas hasta el aguinaldo, tenían como establecido junto con la patronal, y la patronal al momento del arresto de Perón los elimina de un cuajo. Y por otro lado, ver cómo algunas otras fuerzas políticas se podían acercar para pedir por la libertad de Perón. Entonces, el reclamo de la CGT era por los derechos perdidos y también por la libertad de Perón. Pero sucedió lo impensado. Un día antes, el 17 de octubre,
una cálida tarde de primavera, miles de trabajadores, algunos organizados en sindicatos, sobre todo los del gremio de la carne, de la zona de Berisso y Ensenada, con Cipriano Reyes y Peters, y otros de forma espontánea fueron hacia la Plaza de Mayo y a otros lugares para pedir por la libertad de Perón. Ese día va a ser nominado como el Día de la Lealtad y junto con el 1 de mayo no solo son las dos fechas más importantes del peronismo, sino que va a marcar un antes y después en la vida política argentina. El 17 de octubre fue así. Nosotros ya estábamos bien porque Perón en el año 43, con eso de la huelga, que se ganó, que la gente ganaba fenómeno. A mí mi papá me había comprado unos aritos de argolla de oro. Acá había una joyería que se llamaba Joyería Gonetti. No alcanzaba a trabajar el hombre de tanto que anillito para acá, anillito para allá, zapatitos, de todo teníamos, porque yo tenía unas zapatillas que las tenía guardadas mi mamá para cuando iba a la escuela, si no andaba en pata entre el barro, porque no tenía con qué ir a la escuela. ¿Me entendés? Entonces, cuando parecía que todo estaba fenómeno, que del 40 hasta el 45, ¿viste? Que ya teníamos que todo estaba bien, lo ponen preso a Perón. Hacía un par de años, ella sí, junto con otros colaboradores de Perón, va a pedir por su libertad, va a pedir por habeas corpus, pero siendo ella hostigada por estudiantes en su momento y por el otro lado siendo una figura mediática de aquel entonces muy reconocida, va a estar resguardada en casa de una amiga actriz. Los sucesos del 17 ella los va a escuchar por radio y se va a unir posteriormente a Perón. O sea que el contacto que tuvo con Perón en esos sucesos fue cuando a Perón lo arrestan, cuando hay un intercambio epistolar en esas famosas cartas que Perón el 14 de octubre le envía a Eva y que alguna es interceptada por los militares y otra llega a destino, y posteriormente cuando se junta con Perón para proyectar no solo la campaña presidencial, sino la unión legal y legítima de ellos, tanto en casamiento de civil como por iglesia. El 17 de octubre nos impone un desafío como sociedad. Durante mucho tiempo el 17 de octubre fue olvidado, incluso por gobiernos que se decían peronistas. Prácticamente no se había celebrado, era una fecha ajena. Y hoy en día vamos a ver que hay una serie de festejos, de celebraciones, que lo que está marcando es la necesidad de reivindicar el espíritu del 17 de octubre y tratar también de evitar que las condiciones nefastas en que vivía la mayoría de la sociedad argentina antes de 1943 puedan repetirse. Hemos visto una declinación fabulosa de las calidades de vida, de los niveles de ingreso de nuestra sociedad y realmente el endeudamiento altísimo nos presenta un futuro más que preocupante. En buena medida, las condiciones son casi tan graves o en términos financieros mucho peores de aquel momento en el cual surge el liderazgo de Perón y no a este camino que intentan imponer aquellos que en términos de Perón podrían considerarse como nostálgicos del 43. Digo, yo que conocí los zapatitos, que si nunca había tenido zapatos, conocí la escuela, un buen guardapolvo, una buena comida, mis viejos una casa, un juego de muebles, unos aritos que quise tener toda la vida que no lo había podido tener nunca. Digo, en vez de sábanas de bolsas de harina, sábanas con florcitas, o sea, chicos, la dignidad.
el inodoro, la lluvia, el jabón, las medias, el papel higiénico. 17 de octubre, aquel día, el pueblo gritó de Evita, se expresó. Sudor, pasión y amor, puño apretado, el fuerte grito viva Perón. Caminata memorial cuyas ampollas juraron lealtad en comunión. Las patas en la fuente al movimiento bautizó. El quilombo se armó. 17 de octubre, aquel día, el pueblo gritó de Evita, se expresó. Consagración peronista, militancia popular, grasitas multitud, caminata memorial, pillas ampollas